Buen día, chicos y chicas. Espero que todos se encuentren muy bien. Para esta edición de iluminación en áreas en general de trabajo, se va a realizar un ejemplo que también está ubicado dentro del espacio de aprendizaje, pero se va a tratar de focalizar un poco más y comprender un poco más respecto al que está planteado directamente en el espacio de aprendizaje, que es el mismo. La medición de iluminación del área de trabajo básicamente es el área donde se encuentran los trabajadores laborando en sus actividades diarias. En este caso, vamos a tener en cuenta un ejemplo de una empresa siderúrgica que está ubicada en el eje cafetero y que tiene como actividad diseño y desarrollo de materiales de ferretería forjados en hierro. Esa es la principal actividad que ellos realizan. Trabajan en horarios rotativos y también con trabajadores de distintos horarios y también en un trabajo pues básicamente de 8 horas como jornada laboral. Continuando directamente con el proceso, se va a tener en cuenta solamente el área de iluminación donde se están presentando las afectaciones. En este caso, son las afectaciones producidas por golpes, por quemaduras, por enfermedades visuales que se han identificado en los últimos meses en relación a astigmatismo, hipermetropía y demás. Y ese tipo de enfermedades, pues básicamente a través del estudio realizado mediante una elaboración directamente de medicina preventiva, evidenció directamente dentro de esos exámenes que eran producto de las labores que continuamente estaban realizando a través de un proceso de soldadura. Esos trabajadores están básicamente enfocados o en áreas de diseño y en el área de transformación de materiales y se dedican en muchos de esos casos a hacer procesos de soldadura y esa soldadura pues les está generando una afectación a mediano y a largo plazo. La situación o la investigación allí es que la persona o el profesional en seguridad y salud en el trabajo, en conjunto con una persona, un profesional higienista o especializado en higiene, o en su defecto un ingeniero eléctrico, pues van a hacer las mediciones directamente de esas condiciones de trabajo en las cuales los trabajadores están viendo afectados por iluminación. Para este caso se van a tener en cuenta unos parámetros y es que dentro de esa investigación se van a tener ya unas dimensiones de unas áreas específicas de trabajo. Entonces está la longitud del área de diseño y transformación de materiales, que es básicamente donde están laborando los trabajadores, que consta de 24 metros. El ancho, que es el área de diseño y transformación de materiales, que consta de 10. La altura de las luminarias, que consta de 5. La longitud de toda la planta de trabajo, no solamente del área de diseño y de transformación de materiales, sino también la siderúrgica, que es de 48 metros y el ancho, que es la planta de trabajo de la empresa siderúrgica, que es de 18 metros, que sería pues básicamente todo el ancho de esa área de la empresa como tal de producción. Aquí directamente nos están solicitando que cuando ya se tienen estos registros, básicamente lo que se debe encontrar es la constante K, que es la constante del área o del salón, que es básicamente la que va a indicar directamente los puntos de medición. Y en segundo punto a encontrar, pues son básicamente el número de puntos de medición mínimos. Recordando directamente que en la norma, en la RETILAB, eh, básicamente se evidencia una cantidad de números de puntos de medición, siguiendo pues los parámetros de higiene laboral para el tema de las luminarias y pues en ese proceso, pues básicamente se va a encontrar esos dos factores como primera instancia. Eso hace parte de la primera parte del ejercicio. ¿Cómo se halla entonces la constante del salón K? La constante del salón K se halla a través de una ecuación que básicamente es una ecuación donde se identifican varios de esas variables que se mencionaron anteriormente y de las dimensiones. Una de ellas es la longitud del área de diseño y transformación de materiales, que multiplica directamente su ancho de esos dos componentes del área donde trabajan básicamente las personas que están afectándose o viéndose afectados por ese proceso de iluminación
la altura directamente de las luminarias respecto al área de trabajo, que en este caso serían 5 metros, y que multiplique directamente la sumatoria de la longitud más el ancho del área de diseño y transformación de materiales. Entonces, haciendo caso a ese proceso, pues básicamente lo que se hace es lo siguiente. Se calcula directamente los datos que tenemos allí, que en este caso sería la constante del salón. La constante del salón básicamente sería reemplazar pues, los datos que están registrados. Estos se colocaron en una tabla donde se colocó la longitud del área de diseño, el ancho, la altura de las luminarias respecto al área de trabajo y la longitud de la planta de trabajo más el ancho del área de trabajo. Entonces, igual, la constante del salón lo vamos a hacer de forma ofimática. ¿Es equivalente a qué? A la longitud de el área de diseño de materiales y de transformación, lo multiplicamos directamente con el valor del ancho, de su ancho, y luego esto lo dividimos por la multiplicación, abrimos nuevamente paréntesis, de la altura de esas luminarias respecto al área de trabajo, que multiplican la sumatoria de la longitud más el ancho del área de diseño y transformación de materiales. Se cierran paréntesis para que todo quede exactamente posible y no vaya a generarse ningún error. Y nos da que la constante del salón es 1.4. Ese es el valor de esa constante, K. Revisando directamente la tabla de las constantes del salón, o de K, en este caso del área, pues básicamente hay unos parámetros. Y es que cuando da un valor de constante menor que 1, son 4 puntos. Cuando es entre 1, mayor que 1 y 2, o menos de 2, son 9 puntos. Cuando son mayores que 2 y menor que 3, 16. O cuando es mayor o igual a 3, más de 20 puntos. Esos serían los puntos mínimos de medición de acuerdo a la constante del área. Como la constante del área fue 1.4, quiere decir que está localizado en la segunda región, que está entre 1 hasta llegar antes de 2, es decir, 1.4, que está localizada esa región. ¿Cómo está localizada esa región? Pues básicamente los números mínimos de puntos de medición para hacer pues la verificación directamente de esas condiciones de iluminación van a ser 9. Aquí simplemente se registra el dato 9, porque son los 9 puntos que se van a tener, y posteriormente vamos a hallar el valor de los puntos de medición por iluminación que está en el segundo ítem. Entonces, en el segundo ítem, básicamente, nos indica que ya encontramos sobre la constante del salón, ahora vamos a hallar los puntos de medición respecto a el área donde se va a trabajar, pero también teniendo en cuenta el espacio total de esa empresa o esa siderúrgica. Entonces, vamos a aplicar igual puntos de medición, que en este caso fue 9. Entonces vamos a colocar 9 acá en una celda, la celda que es la que le corresponde, y luego vamos a abrir nuevamente paréntesis y vamos a multiplicar el valor del ancho de esa planta de trabajo, la longitud total de esa planta de trabajo. Lo dividimos por el L, que sería en este caso la longitud del área de diseño y transformación, pero esto está elevado al cuadrado. Voy a utilizar una fórmula, que en este caso sería potencia. Abrimos paréntesis, vamos a tomar el valor del número de la longitud, en este caso, y luego lo vamos a elevar por el exponente. La potencia está elevada a la 2, entonces eso quiere decir que aquí coloco el número 2. Cierro paréntesis, cierro nuevamente esa operación y ya lo que hago simplemente es darle enter para el valor del registro. Aquí me arroja directamente el valor, serían aproximadamente, o en este caso un total de 14 puntos de medición de iluminación que se deben realizar en ese espacio de 24 metros de longitud por 10 metros de ancho. Hasta allí está la constante K y el número de puntos de medición. Ahora, ¿qué nos falta por realizar? Bueno, ya encontramos esa constante K, ya encontramos los puntos de iluminación. Ahora sí tenemos que colocar esos puntos de iluminación, que serían en este caso donde se van a hacer la medición respecto a los focos. Las lámparas en este caso son 15, pero pues no vamos a utilizar las 15 lámparas, solamente vamos a medir los puntos de medición. Para poder hallar los puntos de medición, que son en este caso 14, los que se van a realizar, esto va a ayudar o va a permitir para poder hacer un cálculo que se llama iluminación promedio. La iluminación promedio lo que hace básicamente es la sumatoria de todos
intensidades o niveles de iluminación por punto, que se va a calcular, que en este caso es de 1 hasta 14, el registro, y luego se divide o se multiplica por 1 dividido el número de puntos medidos, que en este caso van a ser 14. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el nivel de iluminación, pues simplemente se colocan el número de registros que van a existir, del 1 hasta el 14, y posteriormente se tiene en cuenta el tipo de lámpara. Vamos a suponer que la lámpara que utilizaron, o las lámparas, pues las mismas, no utilizaron distintas, sino que utilizaron la misma, en este caso vapor de sodio, y en esa vapor de sodio, que en este caso está utilizada, pues básicamente se va a hallar la medición a través del luxómetro de esa medida general. Recordemos que son 3 medidas, pero aquí convencionalmente vamos a utilizar como si eso ya se hubiera promediado. Es decir, son 3 medidas mínimas entre la mañana, la tarde y finalizando la tarde. Y, y generalmente cada punto de medición debe ser por lo menos de 3 minutos el tiempo en que se realice esa medición por cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta, y para hacer esto más ágil, suponiendo que ya se hizo la valoración directamente de, de esas unidades, básicamente de cada uno de esos puntos de medición, pues arrojó una intensidad de flujo luminoso, que en este caso serían 240 lux, el primer dato, hasta llegar a la 14 que da 224. Esos fueron los resultados del flujo luminoso de cada uno de los puntos de medición, de acuerdo a lo que yo anteriormente les mencioné, de las medidas, del promedio realizado directamente para cada una de esas medidas y posteriormente el registro de esos datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya como tenemos el registro de cada uno de ellos, que sería en este caso los EI, pues simplemente vamos a sumarlos cada uno de ellos. Entonces, todos estos se van a sumar y se van a dividir después por el número eh, de puntos medidos. Entonces, en este caso van a ser este primer punto igual la sumatoria de todos los puntos, que son 14 en este caso, y luego lo divido o lo multiplico, si lo quieren hacer un poco más exacto, 1 dividido el número de puntos de medición, que en este caso fueron 14, del 1 hasta el 14. Se toma ese registro, se aplica Enter y básicamente va a arrojar el valor del dato que está generado directamente para ese registro. Como ese valor de iluminación promedio es el promedio directamente de todos los puntos de iluminación que resultaron allí, de ese flujo, pues básicamente se van a repetir para cada uno de ellos. Entonces simplemente lo que se haría es que se arrastran en cada uno de los puntos. Para arrastrar directamente cada uno de los puntos, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos y los vamos a copiar como si estuviéramos pegando el dato. No como si lo estuviéramos calculando, sino como si estuviéramos pegando el dato para que no genere error producto de esa operación que se está haciendo ofimática. Entonces, ya como ya se tiene el registro de todos los datos de esa iluminación promedio que se va a repetir, puesto que ya se calculó la sumatoria directamente de esa intensidad luminosa en lux y luego se dividió por el número de puntos de medición, posteriormente se va a hallar el factor de uniformidad. Hay que tener en cuenta que el factor de uniformidad va a depender de dos cosas. En el factor de uniformidad, de acuerdo pues obviamente a la normativa y a lo presentado directamente dentro de los textos que se brindaron para poder hacer lectura, se puede tomar de dos formas. Si el elemento de iluminación promedio es inferior a la iluminación directamente de cada punto, pues entonces se puede calcular de esta forma, es decir, con la iluminación promedio como numerador y la iluminación por punto como denominador. Pero si pasa al revés, es decir, si la iluminación promedio es más alta o es más grande que la iluminación por punto, pues se hace lo inverso. El numerador va a pasar a ser la iluminación por punto, por cada punto de medición, y la iluminación promedio va a ser el denominador. Generalmente, pues los valores tienen que estar sobre un estándar de 0,667 a 1 para que tengan un valor que en este caso sea representativo
pero pues básicamente esa es la operación. Entonces, en este caso, una de las restricciones o una de las normativas es que el valor que arroje directamente ese cálculo sea que la iluminación promedio sea más grande y entonces esté como denominador, o sea que sea más pequeña y esté como numerador, tiene que dar un factor de uniformidad mínimo del 75%. ¿Para qué? Para que esa área o ese punto dentro de ese rango directamente de medición, pues sea uniforme, es decir, haya una relativa adecuación de luz en ese espacio. Si no se cumple ese parámetro, entonces no va a ser uniforme, es decir, va a tener espacios donde muy posiblemente se va a generar deslumbramiento, sombras o cualquier tipo de brillo que afecte directamente al trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que eso se busca sobre el área de iluminación. No está mirando cada punto de iluminación, es decir, no está mirando los focos, está mirando ni los puestos de trabajo, está mirando la iluminación a nivel general. Si se requiriera hacer una iluminación o una medición directamente por cada lámpara, ahí sí tendría que realizarse otra operación que en este caso pues no la vamos a realizar puesto que no nos compete, pero pues para ese caso se tendría que hacer una iluminación, una revisión del flujo luminoso, del nivel de intensidad, hallar directamente cada uno de esos puntos si tiene esos niveles apropiados directamente de acuerdo a esos porcentajes de medición y de acuerdo a unos factores que también involucran ello, pero aquí solamente nos vamos a preocupar por el factor de uniformidad dentro de un área de iluminación general, no de descripción por puesto, sino iluminación general. Entonces, como se está realizando una revisión de iluminación general, vamos a empezar a tomar los datos. Entonces, para esto, pues simplemente lo que se va a hacer en este ejercicio es dividir, en este caso, si la intensidad por punto es inferior a la iluminación promedio, pues básicamente el numerador va a ser la iluminación por punto, no la iluminación promedio. Y cuando pase lo opuesto, que es lo que ocurre aquí directamente, pues pasa que la iluminación promedio a dividir el registro directamente como numerador respecto o como denominador respecto al numerador, que en este caso sería la iluminación por punto. Entonces, tomando cada una de esas convenciones de lo que les acabo de mencionar, es decir, dependiendo de cuál es el dato que tiene mayor valor, pues básicamente se calcula y eso va a dar unos porcentajes. Como ustedes evidencian, esto ya está calculado y muestra que la mayoría de los puntos, es decir, de los 14 puntos, 11 cumplen con ese registro, es decir, están en color verde, cumplen que tienen un valor de uniformidad, es decir, que el área que está cubriendo directamente ese espacio es superior al 75%. Pero tres puntos de medición, en este caso el punto 6 de medición, el punto 10 y el punto 14, fueron inferiores, es decir, fueron 73, 68 y 72. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos espacios, que en esas áreas, que en esos segmentos, que en esas zonas, posiblemente se están generando procesos o de deslumbramiento o de sombras o de ausencia de un flujo luminoso óptimo para poder hacer la operación y que los trabajadores se pueden ver afectados. ¿Por qué? Por distintos motivos, por los focos o las lámparas que se están utilizando en este caso, por la falta o ausencia de mantenimiento de esas lámparas, porque se requiere sustitución o cambio de esas lámparas, porque se requiere directamente utilizar otras lámparas que tengan mayor durabilidad y por lo tanto mayor flujo lumínico, o en su defecto que tengan menor flujo lumínico pero tengan una vida útil mucho más amplia, o que en su defecto el espacio donde se está trabajando directamente requiere mayor cantidad de luminarias. Bueno, una cantidad de procesos de control que se aplicarían de acuerdo a esas condiciones. Entonces, para esas mediciones que se obtuvieron directamente, se mostró que la iluminación promedio era de 310 lux, es decir, que eso se presentaría en promedio de acuerdo a los puntos de medición de esas 15 lámparas o donde están ubicadas esas 15 lámparas. Y el factor de uniformidad se evidenció que 11 de ellos directamente muestran un nivel de uniformidad básicamente óptimo, es decir, que tiene la capacidad para poder iluminar esos espacios, pero 3 de ellos no. Entonces habría que hacer
una labor de intervención mucho más exhaustiva, de revisión y por lo tanto de control para esos espacios. Espero que les haya quedado un poco más claro el ejercicio, de acuerdo, no solamente en el tema de, informativo a nivel ofimático, sino de claridad para poder desarrollar. Feliz día.